Capítulo 2, Sensibilidad en Silent Line, parte 7. Todo lo que podía percibir, incluyendo el sonido de la voz de Jibril que estaba llena de duda y todo lo demás, se sentía distante. La conciencia de Chlammy estaba abrumada por el flashback. La súbita sensación de la alucinación se produjo tan vívidamente que llegó a doler. No había manera de que aquel recuerdo haya sido suyo. Desde luego. Escorias. No so a mi fantástico ser, también envenenaron a casi todo el maldito mundo, estoy equivocado. BZZ. Tira había apartado su mirada y cerró sus ojos con fuerza mientras aguantaba la respiración, pero eso también estaba más allá de la conciencia de Chlammy. Las sensaciones que se producían en su cerebro eran los recuerdos de los que habían abandonado el pasado de su mundo que ahora es la deuda de su todo. De los hermanos que nunca perdieron. En específico, eran los del hombre que ni una sola vez ganó. Escorias. ¿Tendré que servirles tú en bandeja de plata o tendré que irme directo a la mierda? Mi genial ser tiene que escoger, BZZZZ. Las sensaciones que se producían en su cerebro eran los recuerdos del que fue aprisionado en una reducida jaula con su hermanita, solo ellos dos. No tenían ningún hogar en el mundo más que la compañía del otro. Así que, por lo tanto, eran los del hombre que junto a su hermanita no tenían ningún mundo al que regresar. ¡Qué divertió, Se la sacaron al joder a mi magnífico ser. Ajo y agua. Fin del jueguito. ¿Quién perdió, mi egregio ser, BZZZZZ. Sí. Las sensaciones de la alucinación que se producían en el cerebro agobiado de Chlammy eran, en efecto, los recuerdos de Sora. Perdiéndose. Angustiándose. Equivocándose. Errando y extraviándose incontables veces hasta que finalmente sus manos se tiñeron en carmesí. Perrona, no voy a ser el ñero, unos pobres diablos inconocibles que tienen gusto, miércoles dosos, ni si se ponen a llora y llora, rodillas con lagrimita, por toda la carota, vale. BZZZZZZZ. Sí. Limitados en el mundo de su pasado, y aún así se perdieron, hasta que finalmente llegaron a este lugar, a otro mundo. Abandonaron su pecado, crimen, su pasado, su mundo entero. Junto al hombre que se descarrió, eran los de él, la marioneta, y los de la chica a su lado, la besita. Hasta que finalmente, como si estuvieran cambiando de lugares, Sora y Seairo alzaron sus cabezas mientras Chlammy se agachaba atormentada, sus ardientes ojos rojos que únicamente recibieron desde el trono. Sus palabras que únicamente cuestionaron desde el trono. Todo 31. Ajá. También ya se sabía. Sora hizo una sonrisa amarga a la vez que escuchaba. Todos los países estaban averiguando la verdadera identidad de Blanco, junto con cuál era la respuesta de su carta de triunfo invencible. Nadie creería que la respuesta real es que solo es una mera persona de la inhumanidad. Sin embargo, si la bestia de la sensibilidad, Veigr, sabía que esos dos eran extraterrestres y si era capaz de percibirlo inexplicablemente como una verdad, entonces, sí o sí tendría que hacérseles una pregunta a estos hermanos que son forasteros al ser de otro mundo, a los alienígenas foráneos que desafiaron al único Dios verdadero, Tet, y sería: si puedes saber tú, ¿por qué huiste, el mundo, ¿qué están haciendo aquí? Esa sería, escorias, si tienen as agallas, currir el bulto, es su deuda, entonces, también empecé con acento a deber algo. Y supue tú que nunca, hoy sáldalo, bastardotes. La voz y ojos de Veigr exigían que saldaran el pasado que se debe. No obstante, si mi increíble ser te ha equivocado, bueno, lamento haberlos puesto a prueba, ñeros. Lo resaciré. ¿Verdad? Tuvo lo que le pertenece a mi superior ser, le pertenece a mis ñeritos. Saldae con acento la cuentita por completo. Sora y Seairo no tenían palabras con las que responder aquel cuestionamiento. Por lo que, estás diciendo que no trabajarás con sujetos que no te agradan, ¿cierto? Que, bueno que estemos en sintonía. Si sabes que, lo que hacen, sombrachones para entenderse el uno al otro, ¿verdad? Sora tomó la mano de Seairo y Veigr se levantó del trono. Se miraron el uno al otro intrépidamente sonriendo. Ajá. No tenían ninguna palabra con la que pudieran responder. En tales circunstancias las palabras no tenían valor alguno desde el principio. Uno era un timador mentiroso, Sora. El otro era una bestia de la sensibilidad, Veigr. Si uno insistiera en preguntarlo, había una sola forma de responder. Ajá. También ya se sabía. También ya se decidió. Todo lo habían adivinado, Seairo, Jibril e incluso Chlammy.
Todos se prepararon a la vez que tenían distintos pensamientos en la cabeza. Asimismo, mientras su sonrisa se profundizaba en su rostro, el ojo rojo de Beir ardía de la emoción como si les hablara. De esa respuesta. De esa alma. Háblenme de ella. Sin usar palabras, es hora de que empiece la acción, que empiece el juego. Entonces, veimos a golpe entendernos el uno al otro. Extraterrestres depreciales. ¿Estás diciendo que no es una competencia de artilugios espirituales? ¿No va en contra de los compromisos? No. Somos antiviolencia. ¿No era el juego tradicional de los enanos una competencia de artilugios espirituales? A un deporte de combate se le considera un juego si ambos grupos lo consienten. En el momento exacto en que Beir agarró su espada y bramó, Sora alzó y sacudió una enorme bandera blanca sin dudar un solo segundo. Lo sentimos demasiado, pero nos opondremos incondicionalmente a la violencia. Ese es el comportamiento ideal de una persona que es un gamer. Beir se rió a carcajadas del terror auténtico de Sora y Seairo. Bueno, hoy que en el pasado se entendían uno al otro al sacarse, a madre mediante guamaos, pero ahora tenemos estos malditos compromisos. Gracias, 10 compromisos. Sora y Seairo le ofrecieron su gratitud a cierto dios que algunos conocen por el nombre, Tet. Después, lo que nos golpearemos el uno a otro, on artilugios espirituales. Beir deliberadamente clavó su espada en su trono. Expansión de artilugio espiritual, conectar, levántate, una vez, magnífica armadura mía. Cuando gritó, el trono agarró su espada y abruptamente se transformó. Ahora tenía la forma de un cinturón hecho de acero que giró alrededor de Beir para terminar envolviéndolo por completo con un rugido mecánico. Luego, el suelo se abrió y una bestia similar a una de 4 patas apareció ascendiendo. Eso era un enorme caballero cubierto de una armadura plateada que probablemente medía unos 15 metros. Un enorme robot humanoide parecido al que vieron exhibido en el elevador, o mejor dicho, parecía una versión mucho más avanzada. Como era de esperarse, estaba sosteniendo un espadón humanoide, fuera de lo común. Además, aquella armadura tenía una refinada forma aerodinámica. Hablando específicamente, si la armadura que vieron antes se parecía a un tipo normal de Series V, esta se parecía más a un robot humanoide tipo Next de Series 4. Como sea, señaló a Sora y Seairo. Nos golpearemos uno al otro, con estas cosas. Son artilugios espirituales que tan sincronizados con nuestras almas. Tan simple que un bebé entendería. A la vez que la voz de Beir resonaba a través de los altavoces, Sora y compañía concordaron. Sin lugar a duda era algo simple. En pocas palabras, Beir propuso un juego en el que se golpearían el uno al otro usando robots. Es decir, un juego de batalla de robots. Sora y Seairo asintieron con una mirada fría al oír la propuesta gloriosa con la que todo hombre o niño alguna vez ha soñado. Así que acabas de afirmar descaradamente que una GU asterisco Dan Fight no va en contra de los compromisos. Vale, escuchemos tus argumentos. Si ese es el caso, entonces, se puede tener una guerra y ya. O sea, ¿es poder bélico? No. De todos modos, seguían dudando sobre los compromisos, debido a que su cantidad de dudas solo ha estado aumentando últimamente desde que vieron la bomba anteriormente. Con ojos llorosos dijeron con determinación que dependiendo de las reglas, puede que se rehúsen. Tras haber aceptado el juego, el grupo se fue del auditorio cabeza. Sora hace rato tenía su mente llena de preocupaciones, cosas que con gran ferocidad daban vueltas por su cabeza. Tyr gritó implorantemente. No están bromeando, estimados, no pueden ganar contra cabeza en una competencia de artilugios espirituales, no es posible. Estaba diciendo que era un juego imposible de ganar para Sora y compañía. Con una sonrisa, Sora pensó lo mismo. Sí, es cierto. Empezó a repasar las cosas que han sucedido hasta ahora en su cabeza. O sea, los detalles del juego que Beir propuso eran: jugarían un juego de acción mecha mediante artilugios espirituales. Básicamente era una batalla de robots. Sin embargo, el daño que sus artilugios espirituales reciban sería dirigido a los núcleos. Sin importar qué tipo de ataques reciban, solo se rompería el núcleo y el operador no saldría herido. Y la fuerza del núcleo sería proporcional a la del alma con la que se sincroniza. Así que literalmente tienen que usar sus almas para golpearse el uno al otro, y perdería aquel cuya alma sea quebrada. Realmente era algo simple. Saber cuál era el principio de cómo funcionaba era asunto de uno mismo. En fin, al parecer era seguro. Sin embargo, Sora y compañía no cumplían con uno de los requisitos básicos del juego. No tenían un artilugio espiritual, o sea, un robot, e incluso si tuvieran uno, ni siquiera podían percibir espíritus para manipularlos y tampoco podían aprender de qué forma hacerlo.
por ende, no podrían operarlo. Así que, hagan que alguien lo acompañe, sabandijas. No usan nada, magia, o artilugios espirituales, ritos de grabado. Será un núcleo individuo. Le facilitaré con acento todos los recursos, facilidades y el personal de mi increíble país. Por lo que pueden hacer lo que se les plazca, ¿escuchan? Era un juego que iniciaba con diseñar y fabricar la maquinaria hasta seleccionar quiénes serán los pilotos, pero en otro sentido las reglas no exigían muchas cosas debido a que podían escoger libremente a quién usaría qué tipo de maquinaria, a quién la fabricaría, dónde y cuándo, etc. Vengan con todo lo que tienen. Pueden lelear a todos los ñeros que se le antoje, basurras. Las reglas no exigían muchas cosas debido a que Beir naturalmente tenía la confianza de que ganaría incluso si jugara contra un ex machina como Emirates o contra un Old Deus como Lo. Nadie de los Dazas podría rivalizar con los enanos en cuanto a ritos de grabado y manufactura de máquinas. No existía nadie que podría crear un artilugio espiritual mejor del que Beir podría. En pocas palabras, era un juego en el que Beir creía tener la victoria asegurada. Maldición, Tyr. ¿Acaso no lo entiendes, cierto? Esto no es una competencia de que artilugio espiritual es mejor que otro, ¿sabes? Después de repasar lo que sucedió, Sora se golpeó a sí mismo en la frente. Es una competencia de almas. ¿Cómo usted dice qué? Puede que las personas no puedan entenderse la una a la otra. Puede que no sea posible que se lleven bien la una con la otra, pero aún así, si pueden reconocerse la una a la otra, si su alma, si sus sentimientos, son auténticos. Pero su interés en reconocernos es cero, ¿no? Solo está interesado en que nosotros lo reconozcamos, ¿verdad? Al lado de Sora, Ciahiru tenía una expresión triste mientras intentaba agarrar el aire frente a su tórax, anhelando aquello que perdió, que no es obvio, O sea, ese sujeto está enfermo, ¿o no? Como miembros de una raza civilizada, tenían la responsabilidad de educarlo, o mejor dicho, la responsabilidad de darle un tratamiento médico. Sora reflexionó sobre lo que acaba de suceder en el auditorio cabeza. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.